Hola, soy el profesor Misael y bienvenidos a una nueva clase virtual de matemática, esperando que se encuentren muy bien de salud y con muchas energías para aprender el tema de hoy, denominado progresiones aritméticas. Bueno, ¿preparados, listos? Empecemos. ¿Qué es una progresión aritmética? Antes de definir una progresión aritmética, es necesario saber qué es una sucesión numérica. Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números y cada uno de ellos llamados términos. Podemos observar en el siguiente esquema el primer término, el segundo término, tercer término y así sucesivamente hasta el último término. Con esta pequeña introducción antes de definir, podemos pasar a un ejemplo. Tenemos una sucesión infinita de números, en las cuales hay algo particular en ellas. ¿Cuál es? Que cada uno de ellos está variando de 2 en 2. Para llegar del término 1 al término 2, le estoy agregando más 2. Para llegar del término 2 al término 3, estoy sumándole 2. Y del término 3 al término 4 le estoy sumando 2. Le estoy sumando una razón constante. Y así sucesivamente seguiré haciendo ese mismo procedimiento hasta llegar hasta el último término. Entonces, con este pequeño ejemplo, yo puedo definir qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, en la que cualquier término es el resultado de sumar al anterior una cantidad constante, positiva o negativa, llamada razón aritmética o diferencia de términos. Muy bien, ahora que acabamos de definir, pasemos a la forma general de la progresión aritmética. ¿Cómo es eso, profesor? Matemáticamente tenemos al primer término. Si al primer término le sumamos una razón, tenemos el segundo término, que en este momento sería A más R. Si yo al segundo término le sumo la misma razón constante, entonces obtengo el tercer término, que se denominaría A más 2R. Y sigo sumando la misma razón, obteniendo el cuarto término, que sería A más 3R. Y así sucesivamente hasta el último término. Si es que somos bastante observadores, nos podemos dar cuenta algo en particular de esta sucesión, que en cada uno de ellos se está repitiendo el primer término. A ver, ¿cómo es eso? En cada término siempre está el término 1. Por tal motivo, si yo quiero determinar el último término, observen acá, aquí tengo primer término. Ahí está, ¿ve? Más, otra característica importante es de que en cada término aparece la razón, pero la razón disminuida en 1 a la posición del término. Por ejemplo, si es el término 2, tengo una razón. Si es el término 3, tengo 2 razones. Si es el término 4, tengo 3 razones, o sea 4 menos 1. Entonces, si es el término último, el término último lo voy a terminar con n. Tendré n menos 1 r. Esa es la relación que se está generando en todos. Por tal motivo, puedo deducir una fórmula. La primera fórmula en la que nos dice que el término último que yo voy a calcular es igual al término primero más el número de términos menos 1 por la razón, donde a sub n es el término enésimo o el último término que yo voy a calcular. A sub 1 es el primer término. R es la razón aritmética o la razón constante. Y n es el número de términos. Por ejemplo, si yo te digo
calcula el quinto término. ¿Cuánto vale n? Entonces yo diré, ya, el quinto término, entonces voy a tener 5 términos. Por tal motivo, n vale 5. Si yo te digo, calcule el décimo término, entonces ¿cuánto vale n? ¿Cuántos términos tengo? Muy bien. Entonces n vale 10. ¿Ve? Y así sucesivamente. Vamos a entenderlo de mejor manera con los ejemplos. A ver, empecemos. Ejemplo número 1. Nos dice, calcular el quinto término si la razón aritmética es 5 y el primer término es 1. A ver, tenemos ahí el primer término y la razón aritmética dice es 5. Entonces, voy a enumerar todos los términos hasta el término 5, que es el que voy a calcular. Si al primer término yo le sumo la razón 5, ¿cuánto obtengo? Muy bien, obtengo 6. A 6 le voy a sumar la misma razón 5. ¿Cuánto obtengo? Muy bien, obtengo 11. Y a 11 le voy a seguir sumando la misma razón 5. ¿Cuánto obtengo? Muy bien, 16. Y a ese 16 le voy a seguir sumando la razón constante y obtendré, ¿cuánto? 16 más 5. Muy bien, 21. 21 que representa el término 5 o el quinto término. Fácil, ¿verdad? Listo. ¿Entendiste? Muy bien. Sí, profesor. Yupi. También podemos utilizar la fórmula, jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de utilizar la fórmula? Es simplificar el procedimiento y resolver de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos la fórmula general para calcular cualquier término, entonces tenemos el primer término y la razón. ¿Sí? Enumeramos la cantidad de términos que vamos a calcular. Es el término quinto el que voy a calcular. ¿Sí? Esa es la incógnita. Tenemos los datos. El primer término a sub 1 es 1, según el gráfico. La razón es 5. Y la cantidad de términos, como te decía, es 5. Entonces voy a calcular el quinto término. Si voy a calcular el quinto término, ¿cuánto vale n, jóvenes? N vale 5. Mucho ojo, ¿eh? Si yo voy a calcular el quinto término, entonces n vale 5. Si a mí me pediría calcular el término 8, n vale 8 porque hay 8 términos. Si me pide calcular el término, por ejemplo, 16, ¿cuánto vale n? ¿Ah? ¿Ya sabes la respuesta? Muy bien, n vale 16. Estás siguiendo la clase. Vamos, continuamos. Entonces utilizamos fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el término último que voy a calcular es igual al término primero más n-1 por la razón. Entonces yo tengo datos. Voy a calcular el quinto término. Aquí está, ¿ve? El término primero vale 1. Muy bien. Más. ¿N cuánto vale? 5. Ahí está 5, ¿ve? Menos 1 por la razón. ¿Cuánto vale la razón? 5. Ahí está, ¿ve? Y operamos, ¿no? El término 5 sería 1 más 5. Menos 1 sería 4 por 5, ¿sí? Y el término 5 estaría quedando así, 1 más 4 por 5, 20. Y el término 5 saldría 21. 21 sería el quinto término que he calculado también en este mismo ejercicio con el procedimiento más sencillo, el método inductivo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué utilizamos las fórmulas? Las fórmulas, el objetivo de su utilización es simplificar espacio. ¿Qué pasaría si te pide calcular el término 100, por ejemplo? No creo que sumes 5 más 5 más 5 a 100 veces o 99 veces para llegar al resultado. Gastarías hoja, gastarías espacio. Por ese motivo aquí ya debemos utilizar fórmula. Debemos acostumbrarnos ya a utilizar la fórmula, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Entendiste? Yo creo que sí. Vamos. Ejemplo número 2. Te dice, calcular el sexto término si la razón es 3 y el primer término es 11. Ahí lo ves, ¿ve? El término 1, estamos enumerando, dice 6 términos. ¿Sí? Voy a calcular el sexto término. Muy bien. A ver, tengo el primer término y tengo la razón. Puedo encontrar el término 2. ¿Cuánto sería?
Muy bien. 11 más 3, 14. 14 más 3, ¿cuánto me da? 17. 17 más 3, ¿cuánto me da? Muy bien, 20. 20 más 3, ¿cuánto me da? A ver, 23. Y por último, a 23 le sumo 3, ¿cuánto me da? Muy bien, me da 26. Y 26 en este caso es el sexto término. Ahí está la respuesta, ¿ve? Sexto término, 26. Pero eso es porque es una sucesión pequeña. Pero si fuera una sucesión grande, profesor, ya no voy a hacer eso, voy a aplicar la fórmula. Entonces acostumbrémonos ya a usar la fórmula, ¿sí? Vamos a hacer de esta forma, con la fórmula, ¿no? Listo. Fórmula 1. Ahí está. ¿Qué me dice? El término primero es igual, no, el último término es igual al término primero más n menos 1 por la razón. ¿Sí? Listo. A ver. Esa es la fórmula. La fórmula es entonces, el término último es igual al término primero, este es el término primero, por favor, acá, ¿ya? Más n menos 1 por la razón. El primer término, ¿cuánto vale? 11. El n, ¿cuánto vale? Si son 6 términos, ¿cuánto vale n? 6. 6 menos 1. ¿Cuánto vale la razón constante? 3. Muy bien, operamos. 11 más 6 menos 1, 5 por 3. El sexto término es igual a 11 más 5 por 3 es 15. Y por lo tanto, el término sexto vale 26. 11 más 15 sería 26. El quinto término, ¿eh? Y obtuve el mismo resultado. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejemplo número 3. Calcular el noveno término si la razón aritmética es 7 y el primer término es 2. Ahí está el primer término. Ahí está la razón y ahí está enumerado hasta el término 9. Entonces, por simples sumas, método inductivo, método sencillo, estaré aplicando simples sumas. A ver, ¿usaré eso? Ya no, ¿no? Hay que acostumbrarnos a utilizar las fórmulas. Tenemos los datos. El primer término dice vale 2. La razón vale 7. Voy a calcular el término 9. Si voy a calcular el término 9, ¿cuánto vale n? Porque van a haber 9 términos, entonces n vale 9. Mucho ojo, ¿ah? Si voy a calcular el término 9, entonces n vale 9. Si voy a calcular el término 20, entonces n vale 20. Bueno, sí, muy bien, continuamos. Por fórmula. Listo. La fórmula es igual al término último, es igual al término primero más n menos 1 por la razón. Ya, término 9 es igual. 2 es el término 1, n vale 9 menos 1 por la razón que vale 7, ahí está. Término 9 es igual 2 más 8 menos 9 menos 1, 8 por 7. Término 9 es igual a 2 más 8 por 7, 56. Por lo tanto, el término 9 vale 58. Y eso vendría a ser ya el noveno término. Eso vendría a ser el noveno término. Ya no se olviden que este es el 9. El noveno término. Listo. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo número 4. Calcular el sexto término de la siguiente progresión aritmética. A ver, hay algo en particular en esta progresión. Profesor, anteriormente me dijiste en la sucesión numérica, ¿ya? Que voy a sumar. Pero en este caso estoy viendo algo en particular. Ya no está aumentando, está disminuyendo. Claro que sí, puede aumentar o puede disminuir. Puede ser una sucesión ascendente o creciente, o una sucesión decreciente o descendente. En este caso, por ejemplo, podemos decir, ¿ve? El primer término es 45, ¿sí? Voy a enumerar hasta el sexto término porque es el sexto término el que me pide calcular, ¿sí? Este de acá, el sexto término. Listo. Entonces, diré, de 45 para llegar a 42, ¿he sumado o he restado? He restado. 45 menos 3 me da 42. 42 menos 3 me da 39. 39 menos 3 me da 36. Entonces seguiré restando, ¿no? 36 menos 3 sería 33. 33 menos 3 me dará 30. Y ahí está, ¿ve? El sexto término, ¿ve? Ya lo calculé. Fácil, ¿verdad? Listo. Pero es necesario que apliquemos también fórmulas, jóvenes. Ya hay que acostumbrarnos a aplicar fórmulas. Entonces, diré, según los datos, el primer término, ¿cuánto vale? 45. Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué dato más necesito? N. ¿Cuánto vale n? Son 6 términos, entonces n vale 6. La razón vale 3 o menos 3. Vale menos 3 con su signo. Entonces reemplazo, ¿no? El término sexto es igual a 45 término primero más n, que vale 6, menos 1 por la razón. La razón en este caso es negativo, se pone con su mismo signo, menos 3. Aquí está, ¿ve? Menos 3. Ahí está. Listo, continuamos. 45 más 6 menos 1, 5. Y el mismo menos 3 sigue pasando con su signo, ¿ve? Listo, 45. Profesor, acá está apareciendo menos. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos utilizando la ley de signos, que es necesario, ustedes saben, ¿no? En primaria lo han hecho. Más por menos, ley de signos, menos 5 por 3, 15, ¿ve? Entonces queda de esta forma, ¿ve? El término sexto es igual a 45 menos 15, que será 30. Y ese 30 será el sexto término. Entonces esto sería el sexto término. Y es lo mismo, mira, ¿ve? Abajo 30 y arriba 30. Entonces es necesario que sepamos los dos. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Fácil? Muy bien. Ejemplo 5. Calcular el octavo término de la siguiente progresión aritmética. Ahí está, ¿ve? 40, 35, 30, 25. Profesor, qué fácil. Aquí también es una sucesión descendente. ¿Sí? Está disminuyendo. ¿De cuánto en cuánto? No lo sé. A ver, vamos. Te pide calcular el octavo término. Enumero hasta el octavo, ¿ve? El octavo es lo que voy a calcular. Listo. Del primero, para llegar al segundo, menos 5. 35 menos 5, 30. 30 menos 5, 25. Ah, sigo restando. Menos 5 me da 20. Menos 5 me da 15. Menos 5 me da 10. Y menos 5 sería 5. Eso vendría a ser el octavo término. Sí, muy bien, continuamos. Ahora voy a utilizar la fórmula para comprobar que estoy haciendo bien, ¿no? Debemos acostumbrarnos, como te digo, a utilizar fórmulas. A ver, vamos. La fórmula. Tengo los datos. El primer término, ¿cuánto vale? 40. Muy bien, aquí está, ¿ve? 40. Ahí está. ¿Cuánto vale n? Si voy a calcular el octavo término. Ah, entonces n vale 8, profesor. Ahí está, ¿ve? ¿Cuánto vale la razón? La razón en este caso sería menos 5, ¿ve? El valor con su mismo signo. Está disminuyendo de 5 en 5, entonces sería menos 5. Operando será 40 más 8 menos 1, 7. Y el signo baja nomás con su propio signo aquí. Y continuamos. 40, ley de signos. Más por menos, aquí está, ¿ve? Este más por este menos está multiplicando, ¿ve? Más por menos, ley de signos. Muy bien, menos. Y 7 por 5, 35. Por tal motivo, el octavo término es 40 menos 35, sería 5, ¿ve? Esto vendría a representar el octavo término. Y es lo mismo que está el de acá, ¿ve? Acá arriba también, ¿ve? Ahí está. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, profesor. Ya calculamos el término enésimo. Pero no solo existe ese capítulo, sino también es necesario que sepas la suma de los n primeros términos. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto vale la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética? ¿Cómo es eso? Te decía en un inicio que tenemos el primer término. Le voy a sumar una razón y tengo, ¿sí? A más r. Le sumo más r, será a más 2r. Le sigo sumando la misma razón, sería a más 3r. Y así sucesivamente hasta el último, ¿no? Sería a más n menos 1 por r. Pero lo que a mí me pide ahora no es calcular el último. Me pide sumar cada término, ¿no? El primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto y así hasta el último término. Por lo tanto, ahí aparece la segunda fórmula, donde me dice la suma de términos de los n, en otras palabras, la suma de los n términos es igual. N es el número de términos por el término primero más el último término sobre 2, donde a sub n es término enésimo o último, a sub 1 es término primero, ya sabemos, y S sub n es suma de n primeros términos. N vale número de términos, obviamente, ¿no? Listo. A ver, vamos a entender con un ejemplo esa fórmula. Calcular, dice, la suma de los 6 primeros términos si la razón es 3 y el primer término es 1.
A ver, segundo gráfico. Ahí está el primer término. Enumeramos, dice, hasta el 6, porque son 6 términos que voy a sumar. Dice que la razón es 3. Voy a sumar, ¿no? 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. Muy bien. Por último, 13 más 3, 16. Calculé el sexto término. Muy bien. ¿Terminé el problema? No. Te está pidiendo suma esos 6 términos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sumar esos términos. Entonces dice, los 6 términos voy a sumar. El término primero, más el segundo, más el tercero y así hasta el 6. Por lo tanto, sumaré, ¿no? 1, ahí está, ¿ve? 1. Más 4, ahí está, ¿ve? 4, ¿ve? Más 7, ahí está 7, ¿ve? Más 10, aquí está 10, ¿ve? Más 10, ¿ve? Más 13, aquí está 13, ¿ve? Más 16, aquí está 16, ¿ve? Voy a sumar los 6. Y entonces, sumando, obtendré, ¿no? Sumo todo, ¿sí? Y el sexto término sería 51, ¿no? La suma de los 6 primeros términos sería 51 en este caso. No es el sexto término, es la suma de los 6 primeros números. Esto ya recién representa la respuesta, jóvenes. ¿Ya? Listo. A ver, muy bien, continuamos. Otra forma al ejemplo número 6. ¿Cómo podemos calcular pero utilizando solo fórmulas? A ver, vamos, dice, tenemos el primer término y hemos enumerado hasta el sexto término, ¿sí? Por tal motivo, tenemos la razón, tenemos datos ahora. El primer dato, término 1 vale 1, la razón vale 3, el término 6 voy a calcular. Si yo voy a calcular el término 6, ¿cuánto vale n? Muy bien, n vale 6. Sabemos que la fórmula es que voy a calcular s sub n es igual a n por n a sub 1 más a sub n sobre 2. Por lo cual yo necesito saber el sexto término. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con la fórmula 1. La fórmula 1 dice, ¿no? El sexto término es igual al término primero que ya tengo, ahí está. Más n, ¿cuánto vale? N vale 6, ahí está 6, ¿ve? Menos 1. ¿La razón cuánto vale? La razón en todos debe ser 3, ahí está, ¿ve? 3. Por tal motivo operamos 1 más 5 menos 1, no, 6 menos 1, 5 por 3. El sexto término sería 1 más 5 por 3, 15, y el sexto término vale 16. ¿Sí? Entonces, este término de acá, el último, el sexto vale 16, ¿ya? Pero eso no me pide calcular, me pide calcular la suma de todos ellos que están aquí, ¿no? Pero yo no lo estoy calculando de la manera simple, sino estoy utilizando fórmulas. Pero yo no necesito los términos intermedios, yo necesito solo el primero y el último según la fórmula. Muy bien, entonces calculamos la suma de los 6 primeros términos. A ver, ahí está, ¿ve? Según fórmula me dice, ¿ve? N, ¿cuánto vale? 6, aquí está 6, ¿ve? Ahora dice, por 1, ¿cuál es 1? Es el primer término, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Más el último término, en este caso el último término vale 16, ¿ve? Ahí está, ¿ve? 16, aquí está, ¿ve? Más 16, todo entre 2 me dice, ahí está, ¿ve? Entonces quedaría, la suma de los 6 primeros términos es igual a 6 por 1 más 16 sería 17, entre 2, ¿no? Y obtendríamos mitad 1 abajo, mitad 2 arriba, mitad sería 3 arriba, ¿no? 3. 3 por 17 sería 51, entonces la suma de términos sería 51. Muy bien, y es el mismo resultado que he calculado anteriormente, ¿no? ¿Sí? Bueno, posiblemente les va a parecer un poco complicado la aplicación de las fórmulas, ¿sí? Porque nos falta práctica. Y seguiremos practicando en la siguiente clase, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, antes de terminar, no te olvides. Tenemos una tarea. Resolver los siguientes problemas. Problema 1 al 7. ¿Ya? No te olvides desarrollar estos problemas que son similares a los que se hizo en esta clase virtual. ¿Ya? Bueno, sin nada más que decirte, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, ¿sí?